tal como se lo avisábamos previo al corte, ya tenemos en la línea a Eduardo Torreblanca, él es analista financiero, para que nos diga cuál es el panorama que le depara a México para este 2024. Tenemos datos interesantes previos como esta incertidumbre mundial influida por el entorno geopolítico que pudiera pues repercutir también en la economía mexicana. También tenemos que México pues se prevé un crecimiento del 3.5% en su economía para 2024. Sin embargo, hay datos como la inflación que se mantiene. Y bien, para saber cómo prevenirnos y sobre todo si 2024 será un buen año económico, quizás también para invertir, ya tenemos a Eduardo Torreblanca, a quien saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás, Priscila? Gusto en saludarte y poder saludar al público que te escucha, que nos escucha. Buenos días a todos. Muy buenos días y feliz Navidad de una vez, Eduardo. Igualmente, Priscila, con mucho gusto, gracias, y espero que hayan pasado una noche buena, memorable, tranquila, y que hayan disfrutado estos días que son preparatorios a lo que habremos de experimentar o vivir en el 2024. A todas sus familias, a todos sus seres queridos, ojalá siempre tengan armonía y salud el año que está por llegar. Igualmente, y este año que está por llegar también nos puede traer sorpresas económicas, Eduardo. Pues sí, fíjate, Priscila, que el asunto del pronóstico económico es un asunto muy enclenque, muy delicado. Recordarás quizá que hace un año pronosticábamos para el 2023 un año en donde muy seguramente México habría de experimentar una recesión económica derivada de una recesión que se esperaba para la Unión Americana, y no sucedió. Es más, ahora es muy probable que la economía mexicana cierre el 2023 con un crecimiento de 3.5% o incluso uno quizá ligeramente más alto, de 3.6, 3.7%, derivado de una serie de factores, entre los cuales está las remesas, que indudablemente juegan un papel muy importante en el consumo de 5 millones de familias mexicanas que las reciben fundamentalmente de Estados Unidos a ritmos anuales superiores a los 60,000 millones de dólares. Es un financiamiento, es un punto de apoyo a la economía mexicana muy importante, también por el hecho de que en Estados Unidos se ha desarrollado una política fiscal. El gobierno del presidente Biden, incluso desde el gobierno del presidente Donald Trump, invirtió muchos recursos para tratar de que la economía de Estados Unidos no sufriera las consecuencias de un paro económico como se tuvo que vivir en el 2020 con motivo de la pandemia. Y esos recursos, que fueron a tal extremo, se considera una tercera parte del valor de la economía estadounidense, fueron tan cuantiosos que hasta la fecha siguen ofreciendo ventajas, y la economía de Estados Unidos está creciendo a ritmos de país en vías de desarrollo. O sea, llegó a tener un crecimiento superior al 5% en alguno de los trimestres del presente año, lo que implica que cerraría el año con muy buen ritmo, y esto ha influido a que las exportaciones mexicanas en este año hayan sido muy destacadas, y que la economía mexicana tenga hoy, por esos factores que he mencionado y varios más, tenga un crecimiento tan relevante. ¿Qué podemos esperar para el 2024? Un crecimiento también. Ya se descarta en mayor medida la posibilidad de que tenga Estados Unidos una recesión económica, es decir, un comportamiento de signo negativo en su economía. Es muy probable que México siga creciendo, no a ritmos de los actuales, sino quizá sobre el terreno del 2.4, 2.5%. Será un año de crecimiento, no tan abundante ni tan generoso como lo ha resultado este año, porque en este año también influyó de manera muy importante el trabajo de las construcciones que hizo el gobierno federal en obra civil, los aeropuertos, terminó carreteras, ha desarrollado aeropuertos, ha hecho algunas modificaciones como el de Dos Bocas, la creación de Dos Bocas, el asunto del Tren Maya. Todos esos, inversiones en construcción ayudaron mucho a que el comportamiento de la economía de este año fuera
tan relevante. Ojalá tengamos un buen año, esperemos que sí, no tan escandaloso como el actual, pero con signo positivo. ¿Qué me dices de la inflación, Eduardo? ¿Cómo se mantendrá? ¿Qué es lo que nos espera? Ese es un punto importante porque una parte relevante de la inflación que está viviendo México y el mundo tiene que ver con los conflictos, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania y los posibles contagios del conflicto entre Hamas e Israel, porque están en una zona muy conflictiva, relativamente cercana a los pasos estratégicos del petróleo. La mayor parte del petróleo que se comercializa en el mundo se comercializa y se transporta vía marítima, y hay estrechos como el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que son pasos obligados del petróleo, de tal manera que si un conflicto como el que se está viviendo entre Israel y Hamas acaba afectando indirectamente esas vías, seguramente habría incremento importante en el precio del petróleo, y eso genera presiones inflacionarias relevantes. La inflación ya no es solamente nacional, tiene que ver mucho con el componente internacional, y se anticipa que en el 2024 México tendrá que importar una gran cantidad de granos que no hemos podido cosechar o no hemos podido sembrar en estos momentos, por lo que las cosechas estarán abajo de su nivel acostumbrado, y eso exigirá que haya mayor importación de granos como el frijol, como la soya, por supuesto como el maíz. Es muy probable que en el 2024 tengamos el nivel de importación de maíz más grande en toda nuestra historia y nos ubiquemos a nivel internacional como el principal importador del grano tan importante para la comida mexicana. Pues vamos a seguir muy atentos al respecto, especialmente ahora para el fin de año, que tanta gente se hace tantísimos propósitos que tienen que ver también con su economía personal, y bueno, para que la economía de cada persona, de cada mexicano que se hace algún propósito, quizás de ahorrar más, quizás de realizar una inversión, pues funcione correctamente, también tiene que venir de la mano con que las previsiones en nuestro país sean las correctas. Así que pues vamos a estar en contacto contigo, Eduardo, también durante la semana, para que nos sigas pues aportando información que nos puede resultar útil. Muchísimas gracias. Será siempre un gusto, Priscila, gracias. Aprovecho para desearte a ti, al auditorio que los escucha cotidianamente, a Luis Alberto, los mejores deseos para el 2024. Lo más importante es que haya salud, que haya armonía en el hogar y que haya armonía en el trabajo y salud, que es lo más importante, el activo más importante de la vida, sin lugar a dudas. Muchas gracias, un abrazo y los mejores deseos a todos ustedes. Un abrazo, Eduardo.